Lucas capítulo 22. Entonces en el versículo 39 dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa para que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Y quisiera pues rápidamente hacer como un paralelo con dos cosas que aparecen en este pasaje, ¿no? Que es el monte y los olivos. El monte nos habla de una perspectiva, de tener una perspectiva más clara. No sé si de pronto alguien ha visto cómo es el monte de los olivos o el monte Getsemaní. Y lo que podemos ver es una panorámica de todo lo que hay alrededor, ¿no? Entonces, en esta pequeña enseñanza, con respecto a la oración, nos pasa lo mismo, ¿no? Cuando subimos al monte o cuando entramos en oración, también sucede lo mismo. Tenemos una perspectiva más clara. En cuanto a nuestras decisiones, si tenemos problemas, si necesitamos alguna respuesta, cuando entramos en oración, vamos a tener una perspectiva mucho más clara, porque nuestra mente va a estar enfocada solamente en Dios, porque Él, en ese momento de oración, vamos a tener un momento de reposo que pocas veces tenemos, ¿no? Por eso es tan necesario que subamos al monte y en el paralelo que hagamos nuestras oraciones continuamente, ¿no? Y es algo que dice el pasaje, ¿no? Que es algo que el Señor Jesús hacía recurrentemente, que era algo que él tenía como costumbre, ¿no? Todos sus discípulos sabían que él iba al huerto de los olivos, ¿no? A orar. Y dice que sus discípulos lo seguían, ¿no? Pues nosotros como discípulos del Señor, pues tenemos que seguir esas características del Señor Jesús. En cuanto al aceite o en cuanto al olivo, tenemos que pues de los olivos salen estos frutos de los que podemos sacar aceite, ¿no? Y en cuanto a eso, pues tenemos algunos paralelos también que de pronto ya los hemos escuchado, pero de pronto no los hemos relacionado mucho en cuanto a la oración. Y uno de ellos es que pues el aceite se utilizaba para ungir a las personas. Y esa unción la podemos encontrar en la palabra como preparación, ¿no? Los sacerdotes eran ungidos para prepararlos, los reyes eran ungidos para prepararlos, ¿no? Eh, También es un símbolo de autoridad, ¿no? Hablando también de los reyes, ellos tenían ya la autoridad para ejercer su dominio como reyes, ¿no? Del territorio y poder disponer de las cosas que ellos tenían que disponer. También habla de un propósito. eh, Nada más hablando de reyes y de sacerdotes, pues obviamente ellos tenían un propósito definido. En cuanto a los sacerdotes, podemos encontrar que ellos tenían un propósito muy claro de servir al Señor, ¿no? Y los reyes de la misma manera, ¿no? Se supone que los reyes tenían el propósito de servir al pueblo. También nos habla esta unción de la transferencia de poder, ¿no? Eh, yo creo que se ve un poco más claro en cuanto a los reyes. Cada que se cambiaba de un rey a otro, lo podemos ver más claramente en el ejemplo de Saúl y de David. Se nota cómo hay en David una unción y aunque Saúl seguía siendo el rey, pues ahorita el poder estaba en David, ¿no? Para nosotros también quiere decir esa llenura del Espíritu Santo. En Hechos tenemos muchas referencias
acerca de la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Y podemos encontrar que cuando ellos estaban orando, eran llenos del Espíritu Santo. Y esto es muy importante para nosotros, porque necesitamos esa llenura del Espíritu Santo, necesitamos que, que el Espíritu Santo nos prepare y nos dé ese poder que necesitamos, ¿no? Y también nos habla de sanidad. ¿Recuerdan ese episodio del buen samaritano, no? Lo que hace el buen samaritano cuando encuentra a este judío que ha sido pues robado y que lo han lacerado, pues encontramos que cuando llega el samaritano, después de que pasaron todos los otros que debieron haberlo ayudado, pues él lo recoge, ¿no? Y dice que en sus heridas pone aceite y vino. Y este aceite de oliva es muy relacionado con la sanidad, ¿no? Se utiliza mucho para sanar varias enfermedades y para curar las heridas. Y también dentro de ese tenemos la rama de olivo, que es un símbolo de victoria, es un símbolo de paz, eh, también es un símbolo de respuesta, ¿no? En cuanto a la historia de Noé. ¿Recuerdan la historia de Noé que botaron o soltaron varios pájaros y el que regresó fue la paloma con esta ramita de olivo, ¿no? Y también nos habla de la victoria, ¿no? Que para nosotros la victoria es estar en hacer la voluntad de Dios. Y hay otra cosa muy interesante que la podemos encontrar en Romanos 11:17 y es que somos injertados. Pablo nos da una referencia y nos dice que somos olivos silvestres, que hemos sido injertados en el olivo bueno. Y eso es muy interesante porque los olivos se utilizan mucho para injertos. Y en esta referencia a los olivos silvestres, pues tenemos que los olivos silvestres son infértiles. Y al nosotros ser injertados como olivos silvestres en el olivo bueno, pues recuperamos como esa capacidad de dar fruto. Entonces, eso es muy interesante. Y otra cosa interesante es que se mezclan las características de los olivos silvestres con los olivos buenos. Los olivos silvestres tienen ciertas capacidades que son muy, muy importantes, que son la resistencia a la sequía, son más robustos y dan buena madera. Y cuando esos olivos silvestres se injertan en un olivo bueno, pues se mezclan con las características buenas del olivo bueno, que es frondosidad y que ya pueden dar fruto. Y en la oración, eso se ve también muy marcado. En la oración, Dios potencia nuestras capacidades. Cada uno de nosotros tiene capacidades diferentes, cada uno de nosotros tiene características que son muy marcadas en cada uno de nosotros. Y Dios quiere potenciar todas esas capacidades que cada uno de nosotros tiene. Y todo eso lo podemos encontrar a través de la oración. Dios nos ha hecho parte de su pueblo. A través de la oración no solo podemos tener contacto con Él, sino que somos potenciados en nuestra vida diaria. Ya no vivimos por vivir, sino que tenemos paz, tenemos autoridad, somos sanados no solamente física, sino también espiritual y emocionalmente. Y estamos continuamente preparados para cualquier obra o desafío que tengamos por delante. Y eso es muy importante para nosotros. Es algo que solo encontramos a través de la oración. Y por supuesto tenemos la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas que nos prepara para cualquier circunstancia, para cualquier desafío en nuestra vida que tengamos, para poder ejercer nuestros trabajos, para poder ejercer nuestros estudios. Por eso es tan importante los momentos de oración y por eso es de tanta bendición que podamos tener este tiempo los sábados cada 15 días para orar juntos como hermanos, porque también en eso hay mucha, mucha bendición. Cuando el Señor Jesús se fue a orar, no se fue solo, sino que siempre, o en este caso, se llevó a sus discípulos para que pudieran apoyarlo en oración y para que no entraran en tentación. Entonces, ojalá podamos recordar esto y que podamos encontrar este valor tan importante dentro de la oración y que sepamos todo lo que Dios puede hacer en medio de la oración en nuestras vidas. Entonces, oremos en esta mañana y le damos gracias a nuestro Dios y oramos por cada una de estas características que hemos podido ver a través
de este pasaje y de esta perspectiva de ir al monte y de el valor del aceite y el valor del árbol del olivo. Señor, te agradecemos en esta mañana, primeramente porque tú has sido bueno y porque eh, podemos estar aquí de pie nuevamente delante de tu presencia, Dios, porque tú nos has dado un nuevo día más de vida, porque hemos podido respirar, porque hemos podido abrir nuestros ojos en esta mañana, Dios, y podemos comenzar un nuevo día solamente porque tu misericordia, Señor, así lo quiso. Te damos gracias en esta mañana, Dios, porque obras en nuestra vida, porque nos escuchas, Señor, porque no hablamos en vano, Señor, sino que sabemos que tú nos estás escuchando, que tú pones cuidado a cada palabra que decimos, Señor, y aún a las cosas que no te decimos que están en nuestro corazón, porque tú nos conoces profundamente, Dios. Venimos porque tú tienes la perspectiva completa y al nosotros venir, Señor, a lo que llamamos el monte, o a la oración, Señor, a este momento de intimidad contigo, también nuestra perspectiva cambia, también podemos ver nuestros problemas de una manera diferente, Señor, también podemos encontrar, Señor, eh, respuesta de pronto a alguna decisión que tengamos que tomar, Señor. Sabemos que en ti podemos encontrar la respuesta, que en ti hay una perspectiva diferente, Señor, que en ti podemos encontrar paz, Señor, para nuestros pensamientos, Señor, que en ti podemos encontrar, Señor, ese sosiego, Dios, que nuestra alma necesita, Señor, en un medio de tanta tormenta, Señor, en un medio de tanta oscuridad, Señor. Tú eres nuestra luz, Señor, y tú eres nuestra paz, Señor. Tú eres un Dios de paz, tú eres el príncipe de la paz, Señor. También te pedimos por esa llenura de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor, que tú puedas, Señor, darnos una capacidad que no es nuestra, Señor, que tú renueves nuestras fuerzas, Señor, que tú nos des discernimiento, Señor, que cada uno de los dones que tú has puesto en cada uno de nosotros, Señor, puedan servirnos, Señor, no solamente para nosotros, sino para la edificación de tu iglesia, Señor, que podamos reconocer en ti, Señor, nuestro propósito, Dios, porque también nos has dado dones, pero también ministerios, Señor, y has incrementado nuestro propósito, Señor. Has puesto en nosotros una capacidad diferente, Señor. Ya no vivimos por vivir, ya no trabajamos por trabajar, ya no estudiamos por estudiar, sino que hay un propósito mucho más elevado, Señor, a través de tu reino, Señor, y a través de hacer tu voluntad, Señor. También te pedimos, Señor, por sanidad. Te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros, Señor, si tenemos alguna petición de sanidad física, Señor, que tú seas respondiendo a través de tu Espíritu Santo, Señor, y a través del valor de lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario, Señor, porque sabemos que por tus llagas hemos sido sanados, Señor. Y entendemos que no solamente físicamente, también podemos recibir esa sanidad emocional, Señor, porque hemos pasado por momentos difíciles. Hemos pasado por momentos donde tal vez personas nos han hecho daño, hemos pasado por circunstancias, Señor, que sentimos que nos han herido, Señor, pero en ti, Dios, nosotros podemos recibir la sanidad, Señor. Espíritu Santo, obra en nosotros esa transformación, esa regeneración, Señor, que necesitamos, Señor, porque tú quieres que seamos integrales, Señor, que estemos bien en todas las áreas de nuestra vida, Señor. También te pedimos, Señor, que pongas paz en nuestra mente, Dios, que aquietes nuestros pensamientos, porque vivimos en tiempos que son difíciles y son de incertidumbre, Dios, donde hay muchas dudas, Señor, del futuro, Dios, de nuestro presente, de lo que será de nuestras vidas, Señor, de lo que tenemos que hacer, tal vez de nuestros trabajos, Señor, si no tenemos trabajo, Señor, de lo que necesitamos hacer para conseguir uno, o si necesitamos emprender, Señor. Hay muchas cosas, Señor, que hay en nuestra mente, Señor, pero pon paz en nuestros pensamientos, Señor, para que podamos, Señor, hacer las cosas de buena manera, Dios, que podamos tener el resultado que nosotros estamos buscando, Dios, y que al final podamos hacer tu voluntad, Señor. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, te agradecemos por este tiempo que nos das. Nos rendimos como iglesia delante tuyo, Señor. Hablamos de tu presencia, Señor, y por eso te queremos buscar, Señor, con lo que somos. También aún
quizá con nuestras equivocaciones y demás, Señor, pero tal y como somos, Señor, queremos buscarte, Señor, con palabras reales, Señor, venimos buscando de tu presencia, Señor, venimos buscando más de ti, Señor, venimos también clamando a ti que seas renovándonos, Señor, que seas renovando tu iglesia en ti, bendito Dios, que seas tú también aún restaurando nuestras vidas, Señor. También te pedimos que seas tú perdonándonos, bendito Dios, por nuestras equivocaciones, Señor, por nuestros pecados, Señor, y queremos orar no solo por quienes estamos aquí, Señor, sino también por tu iglesia, Señor, porque sabemos que aún nos equivocamos, bendito Dios, pero no queremos que esto nos aleje de ti, Señor. Por eso oramos que seas tú una vez más, Señor, extendiendo tu misericordia, Señor, y ayudándonos a caminar en ese propósito, Señor, a ser fortalecido también en esos dones, Señor, y ministerios que pones en nuestras vidas, bendito Dios. Clamamos que seas tú por eso guiando a tu iglesia, Señor, que seas tú extendiendo tu mano, Señor, que seas tú apasionándonos, bendito Dios. Te pedimos por cada persona de tu iglesia, Señor, clamamos que seas tú poniendo esa pasión, Señor, que seas tú mismo atrayéndonos, Señor, hacia ti, que una vez más, Señor, podamos tener esa mirada completamente enfocada a ti, Señor. Hoy rendimos nuestra vida, Señor, buscando más de ti, Señor, porque reconocemos que te necesitamos, Padre. Reconocemos, Señor, que tú eres lo más importante en medio de nuestra vida, Señor. Oramos por la iglesia, Señor, por cada petición, Señor, que presentan cada uno de mis hermanos, Señor. Ponemos delante tuyo, Señor, y oramos, Señor, confiando, Señor, porque sabemos que clamamos al Rey de Reyes, Señor, al Señor de Señores, y por eso de esa manera, Señor, seguimos orando y te pedimos que seas tú también trayendo esa respuesta a mis hermanos, Señor, y que también seas trayendo sabiduría a tu iglesia, Señor, para poder entender tus respuestas, Señor, las que nos gustan y las que no nos gustan, bendito Dios. Hoy clamamos que seas tú ayudándonos como iglesia a ser fortalecidos en tu Espíritu Santo, Señor, a que podamos crecer en ese fruto de tu Espíritu Santo, Señor, a que cada uno de nosotros, Señor, pueda ser lleno de esa manera, Señor, y que no sean solo nuestros esfuerzos, Señor, por buscar algo más, sino que sea el fruto que produce tu Espíritu Santo, Señor, en medio de nuestras vidas, Señor, que seas tú mismo allí en medio de nosotros, trabajando eso, Señor, y que seas guiándonos, Señor, y ayudándonos a ver tu mano en medio del proceso, Señor, porque tú siempre estás bajo control, Señor, aunque muchas veces quizá desviamos nuestra mirada, Señor, pero tú sigues estando allí. Por eso también clamamos que seas ayudándonos a estar enfocados, Señor, y a tener esos ojos espirituales abiertos, Señor, para poder ver lo que tú haces en el día a día en medio de nuestras vidas, Señor, a poder ver lo que tú haces y hacia donde tú nos estás llevando, papá hermoso. Hoy clamamos a ti, Señor, también te queremos pedir por tu iglesia, Señor, por las personas y por los adolescentes también, bendito Dios, porque seas tú atrayendo a cada uno de esos adolescentes a ti, Señor, que también seas poniendo pasión en medio de sus vidas, Señor, que seas inquietándolos, Señor, que seas guiándolos a acercarse a ti, Señor, que seas usándonos a cada uno de tu iglesia, Señor, que seas levantándonos, Señor, como un ejemplo tuyo, Señor, como un testimonio. Sabemos que tú eres ese ejemplo más grande, Señor, que nos has dado, pero clamamos que seas tú, Señor, ayudándonos a poder ser moldeados en ese carácter tuyo, Padre Celestial, que seas tú volteándonos, bendito Rey Celestial, a poder dejar de lado aún quizás si hay soberbia en nosotros, Señor, para que podamos menguar de verdad nosotros, Señor, y que tú puedas crecer en medio de nuestras vidas, Señor, y ponemos nuestro carácter, Señor, ponemos nuestros sueños, nuestras metas. Clamamos que seas tú trabajando en nuestras vidas, Señor, que seas ayudándonos, Señor, también porque sabemos que cuando tú trabajas en nosotros nos puede costar, Señor, pero no queremos simplemente conformarnos, bendito Dios, sino que queremos ir más profundo en ti, Señor. Queremos que tu Espíritu Santo, Señor, pueda estar más en control, Señor, y sabemos que quizá aún nos falta, pero hoy reconocemos, Señor, que necesitamos tu presencia, Señor, que anhelamos tu presencia, bendito Rey Celestial. Reconocemos que siempre en nuestra vida, Señor, es mejor cuando tú estás en control, Señor, cuando tú guías cada uno de nuestros pasos, Señor. Hoy clamamos que seas
seas hablando fuertemente a cada uno de nosotros, Señor, y que seas ayudándonos a tener esa disciplina, Señor, también para seguir tu voz, Señor, porque aunque tenemos tu palabra, quizá muchas veces preferimos no confrontarnos ante esta, Señor. Por eso te pedimos que seas tú guiándonos con tu Espíritu Santo, Señor, que seas tú mismo, Señor, el que nos pueda hablar, Señor, el que a través de su Espíritu Santo, Señor, aún nos pueda convencer de pecados si es cuando es necesario, bendito Dios. Sabemos que tenemos el deseo, Señor, de buscarte, de agradarte con todo lo que somos, Señor, pero que aún nos cuesta, Señor. Y hoy clamamos porque seas tú, Señor, guiándonos, Señor, que seas tú ayudándonos, bendito Dios. Clamamos por tu presencia, Señor, y te exaltamos hoy también como iglesia, Señor, porque reconocemos que tú eres un Dios bueno, porque reconocemos que tú eres un Dios fiel, Señor, que nos ha sostenido, Señor, en cada uno de nuestros días, Señor, en medio de nuestros hogares, en medio de nuestras familias. Sabemos que tú eres el que provee para cada una de nuestras áreas, Señor, tanto económicas como emocionales, como todo lo espiritual. Sabemos que proviene de ti, bendito Rey Celestial. Por eso hoy clamamos, Señor, porque anhelamos más de tu presencia, porque sabemos que tú tienes más de nuestra vida, Señor, pero que necesitamos también disponernos para poder recibir eso de ti, Señor. Y sabemos también que no lo podemos hacer sin tu ayuda, papá. Clamamos que seas tú llenándonos, Señor, y que seas inquietándonos, Señor, a buscar más de ti. Que seas inquietándonos, Señor, a poder tener presente tu palabra, Señor, para poder aplicarla de esa manera, Señor, reconociendo que no son cualquier palabra, Señor, sino que es tu palabra, Señor, que es tu palabra que nos has dejado, que podamos entenderla y recibirla de esta manera, bendito Dios. Hoy oramos a ti, Señor. Anhelamos que seas tú llenando cada una de nuestras vidas, cada una de las vidas de tu iglesia, bendito Rey Celestial, que seas levantando tu iglesia, Señor. Confiamos en que tú eres el que tiene el poder, Señor, con que tú eres soberano, con que tú eres Dios todopoderoso, Señor. Clamamos que seas levantando, Señor, una vez más, Señor, tu iglesia en ti, Señor. Tú conoces cómo está cada corazón, Señor, y nosotros conocemos ese Dios que tenemos, que es aún más importante que lo demás que nos rodea, Señor, que muchas veces acapara toda la atención. Te buscamos, Señor, y reconocemos que nuestras vidas están en ti, Señor. Reconocemos también que nuestras vidas están a salvo en medio de tu presencia, Señor. Y por eso te exaltamos también en esta mañana, Señor, porque tú eres un Dios soberano, Señor, y porque somos creación tuya, Señor, y porque tú nos has hecho de esta manera, Señor, tan cuidadosa, a imagen tuya, bendito Rey Celestial. Hoy oramos a ti, Padre hermoso, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén, así es, soberano Señor. Gracias, bendito Rey, Dios del universo, soberano Rey de las naciones. Te adoramos solamente a ti, Señor, en esta mañana. Tú eres el motivo, Señor, de esta oración. Tú eres el motivo de nuestra existencia, Padre. Te doy gracias, Señor, por cada una de las personas que estamos reunidas en esta mañana en tu santo nombre, Señor Jesús. Gracias, Señor, por darnos el aliento, Señor, para seguir adelante. Gracias, Dios mío, por darnos la bendición de tener salud, Señor, para poder clamar, Señor, para poder buscar tu rostro, Señor, en esta mañana. Pudiéramos estar haciendo otras actividades o estar durmiendo, Señor, pero es en tu Espíritu, Señor, que nos unimos, Padre, en esta mañana para adorarte, Señor, para darte las gracias, para exaltar tu nombre, Jesús. Y aún así mismo, Señor, en medio de nuestro clamor, Señor, tú conoces cada petición, Señor, de nuestros corazones. Tú conoces cada necesidad, Señor. Yo no sé por qué está pasando la mayoría de nuestros hermanos, Señor, pero tú conoces, oh Dios, cada desierto. Tú conoces cada aflicción, cada dificultad, Señor, de sus corazones. Y en esta mañana las colocamos en tu presencia, Señor, en tu altar, oh Dios, para que en tu misericordia, Señor, y conforme a tu voluntad, Padre, seas tú, Señor, supliendo, Padre Celestial, cada necesidad. Seas tú fortaleciendo, Señor, nuestras manos. Seas tú, Señor, fortaleciendo y avivando nuestro espíritu, Señor,
para buscarte más, para conocerte más, Señor, y así confiar en tus promesas, Señor. De esta manera confiar, Señor, en tu soberanía, descansar en tu voluntad, Padre Celestial. Que no se haga nuestra voluntad, Señor, sino que siempre esperemos y confiemos, Señor, en tu provisión, en que tus planes, Señor, son mejores y son mayores y son buenos, Señor, para nuestras vidas. Soberano Señor, en esta mañana te adoramos, te exaltamos, Señor, porque tú eres santo, porque tú eres justo, Señor. Tú eres Dios perdonador, Dios de misericordias, Dios de justicia, Dios de verdad. Señor, te adoramos porque en ti está nuestra vida, porque nuestra vida se regocija en tu presencia, Señor, porque nuestra vida se goza y se deleita en tu presencia, Señor, andando en tu voluntad, en tu perfecta voluntad, Señor. Gracias te damos, oh Dios, porque tú eres nuestro sanador, Señor, porque tú eres nuestra roca, eres nuestro refugio, Señor. ¿A quién acudiremos si solamente tú tienes, Señor, palabras de vida eterna? Señor, solamente en ti está nuestro gozo, nuestra paz, nuestro amor, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres, Señor, nuestro libertador, eres nuestro castillo, lo confesamos así, eres nuestra confianza, Señor. Tú eres el Rey que vive y gobierna por los siglos de los siglos. En ti está escondida nuestras vidas, Señor, nuestras familias, nuestros papás, nuestros hermanos, nuestras hermanas, Señor. Oh Dios, te damos gracias porque tú eres nuestro Salvador, Señor, porque nuestras familias, oh Dios, lo creemos a ti, así, Señor, así que más mi casa y yo te servirá, Señor, que más mi casa y yo seremos salvos, Señor, que ninguno se perderá, Padre Celestial, que tú lo rescatarás, Señor. Si hay alguno, oh Dios, que todavía es terco, duro a tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, confiamos en que tú lo alcanzarás, en que tu misericordia, Señor, lo alcanzará, que tú lo librarás, oh Dios, de esa ceguera, de esa rebeldía, Señor, que tú acercarás a ese familiar, Padre Celestial, a tu reino, Señor. Gracias, oh Dios, creemos en tu promesa que más mi casa y yo te servirá, que seremos salvos, Señor. Gracias, poderoso Dios, te damos, Señor, por cada bendición que hemos recibido, Padre, hasta este día. Gracias, Señor, por guardar nuestras familias. Gracias, Señor, por cada situación, oh Dios, de bendición y cada situación difícil, porque es de esa manera que podamos ser probadas, Señor, que puede crecer nuestra fe, que podemos ver tus maravillas, Señor. Solamente es en el momento de la aflicción, de la prueba, donde conocemos, Señor, todas tus cualidades, Señor, donde conocemos cada aspecto de ti, Señor, que tú eres un Dios poderoso, justo y perdonador. Asimismo, Señor, te pedimos perdón en esta mañana, Padre, por toda palabra, por toda omisión, toda acción, oh Dios, que se configuró en pecado, Señor, que se configuró en una ofensa para ti. Perdónanos, Señor. Cualquier debilidad, Padre, la rendimos en esta mañana ante ti, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a escoger las cosas del Espíritu, aquello que nos vivifica, como dice tu palabra, que si alimentamos el Espíritu, sembraremos vida, Señor, cosecharemos vida, Señor, y que si sembramos, pues, para la carne, segaremos corrupción, Padre. Te clamo, Dios, que en esta mañana seamos inteligentes, Señor, en cada momento de nuestras vidas, y sembremos para el Espíritu, sembremos para la eternidad, sembremos para cosechar vida, Señor, que no seamos tercos y necios, oh Dios, de estar sembrando para la carne, oh Dios. Ayúdanos a ser hijos inteligentes, Padre, a ser esforzados y valientes, Señor, para esforzarnos y crecer en tu reino, Señor, crecer como hijos e hijas tuyas, Señor. Perdónanos, oh Dios, todo pecado, Señor, que cometimos, consciente e inconscientemente, Señor, acción por omisión, Padre. Ayúdanos, Señor Espíritu Santo, a estar en armonía y en comunión con tu Santo Espíritu, Señor, para ser productivos en tu reino, Padre, para bendecir a los que están a nuestro alrededor, Señor, para ser eficientes, para ser portadores de tu presencia, para ser agentes, oh Dios, de paz,
ser pacificadores, Señor, donde quiera que vayamos, Padre, que no seamos esas personas conflictivas y contenciosas, Señor, que sepamos responder ante la ofensa, oh Dios, porque no somos nosotros, sino es la obra de tu Santo Espíritu, Padre, en nosotros. Ayúdanos a desear esa vida espiritual, ayúdanos a desear, Señor, crecer, alimentarnos, Padre, de aquello que nos da vida y que nos da gozo y alegría, que es tu palabra, que es tu presencia, Señor. Te damos gracias, Dios mío, por cada bendición recibida, Padre, hasta esta hora. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, de los pastores, Señor. Gracias, Padre, por la obra gloriosa que tú estás haciendo en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tus bondades cada mañana, Señor, cada día. Gracias, Señor, como decían en el inicio de la oración, por darnos la bendición de respirar, por darnos la bendición de poder hablar, de hacer las cosas, Señor, para tu gloria, Dios. Ayúdanos, Padre, que cada miembro de este templo, Señor, nuestras manos, nuestros ojos, nuestros pies te honren, Señor, te den gloria, Dios, sea de edificación, Padre, para tu cuerpo, para tu iglesia, Señor. Ayúdanos a ser, Padre Celestial, receptivos y hacedores de tu palabra, Señor. En tu nombre, Señor Jesús, te lo pedimos y te doy gracias, Señor, por cada petición que ha tenido y ha elevado nuestros hermanos, que hemos elevado ante ti, Señor. Gracias, Padre, porque conforme a tu voluntad y a tu misericordia, Señor, y a tu propósito en nuestras vidas, Padre, tú las responderás de la manera que tú sabes, Señor, de la manera que nos va a edificar y nos va a acercar cada vez más a tu propósito, Señor. Gracias, bendito Rey del Universo, por también guardar y preservar, Dios mío, la vida, Señor, de nuestros hermanos en esta ciudad, de otras denominaciones, de otras iglesias, Señor, en otras ciudades. Te doy gracias, Señor, porque tu obra no para, Señor, porque a veces quizás pensamos que está estancado en algún sitio tu obra, pero no es así. Tú sigues convenciendo de justicia y pecado, de juicio, Señor, a muchas personas. Padre, gracias por socorrer y bendecir, Dios mío, a miles de familias, a muchos pastores, Señor, a muchos servidores, oh Dios, que te buscan y te aman con un corazón entregado y genuino a ti, Señor. Yo los bendigo en esta mañana, Padre. Gracias, Señor. Guárdalos de caer en tentación, Señor. Guárdanos, oh Dios, de fallarte. Apártanos, Señor, de todo aquello que nos hace caer o resbalar, Padre Celestial. Ayúdanos a escogerte siempre a ti, a escoger tu senda, Señor, a andar en tu verdad, Señor, fortalecidos y restaurados, Señor, y avivados con tu Santo Espíritu, Señor. Te adoramos y te exaltamos, Señor. Nuestro deseo profundo, Señor, es poderte servir y adorar, Señor, con un corazón agradecido, Señor, con un corazón sincero, Padre. Limpia y perdona toda inmundicia de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a despojarnos de todo eso que no te agrada, Señor, que no te da un incienso agradable, que quizás, Señor, te da repugnancia, oh Dios. Perdona todo sacrificio, Señor. Purifica nuestros corazones, Padre, y ayúdanos que nuestra adoración, nuestra oración, nuestras vidas, Señor, sea como un incienso agradable a tu altar, Señor. Perdónanos y purifícanos, Señor, con tu Santo Espíritu. Te adoramos, Señor. Te exaltamos porque solamente tú eres nuestro Dios, porque solamente te adoramos a ti y te serviremos, Señor, hoy, mañana y siempre, Padre. Gracias por guardar nuestra vida en ti, Señor. Exaltado eres, Señor. Aleluya, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Gracias, Padre. Padre Celestial, en esta mañana un día más, y un día más donde reconocemos lo maravilloso que tú eres, Dios, en nuestras vidas, lo poderoso que eres, Dios, y lo grato y felices que nos sentimos, Señor, al saber que te conocemos, al saber que podemos elevar una oración y hablar y tener un contacto contigo, Dios. Gracias. Gracias por ese privilegio que nos das, Señor. Gracias por lo hermoso que eres en nuestras vidas, Señor, y gracias por las cosas que estás haciendo en cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que completes la obra en cada uno de nosotros, Dios.
que aquello que tú has empezado en nosotros, aquel llamado que tú nos has hecho, aquellas promesas, Señor, que tú nos has mostrado, Señor, que nos ayudes, Señor, a llegar a ellas, Dios, porque muchas veces nuestro corazón se desvía, muchas veces nuestro pensamiento y lo que somos mengua, pero sabemos que tú permaneces y permaneces para siempre, Señor. Hoy venimos, Señor, para ser nuestro fundamento, Señor, de nuestra vida en ti, Dios. Ese fundamento que es esa roca, Señor, que nos ayuda a seguir adelante, Señor, que nos ayuda a no desmayar, Dios. Y hoy oro, Señor, así como me lo mostraste, Dios, por cada uno de nuestros familiares, por cada una de nuestras familias, Dios, porque si hay algo que de pronto puede traer tristeza fácilmente o acongojarnos muchas veces, Señor, es lo que pasa en nuestra familia, Dios. Y hoy te lo colocamos delante de ti, Dios. Colocamos a cada uno de nuestros familiares, Señor. Nosotros no conocemos totalmente lo que ha pasado en sus vidas, Señor, o no conocemos lo que está pensando su corazón, Señor, pero tú sí, Dios. Y el día de hoy lo colocamos delante de ti, Señor. Toda necesidad, Señor. Y hablo de necesidad física, Dios. Tal vez si hace falta alimento, si hace falta provisión, Señor. Necesidad espiritual, que es la más importante, la que viene de ti, Señor. Esa relación contigo, Dios, por la cual oramos para que ellos te conozcan, Dios, diariamente. Y, Señor, esa necesidad, Señor, que puede ser emocional o tal vez de compañía, Dios. Oramos por ello, Dios. Oramos para que seas tú obrando, para que seas tú haciendo tu voluntad en cada uno de ellos, Señor. Y oro, Señor, por cada uno de los hermanos que nos están escuchando, Dios, para que tú seas, Señor, tomando esa carga, Dios. Para que seas tú tomando esa carga y haciéndolo mejor, Señor. Si hay algo que conocemos es que tu voluntad es perfecta y agradable, Señor. Hoy dejamos esa carga delante de ti, Señor. Y reconocemos que lo mejor que le puede pasar a nuestra familia es tu voluntad. Eres tú en medio de ellos, Señor. Te lo pedimos, Padre Celestial, y te damos gracias, Señor, porque el día de hoy podemos reconocer que tú puedes actuar, Dios, que tú puedes hacer las cosas, Señor. Y también oramos, Señor, por estos tiempos, por el clima, por todo lo que está pasando alrededor del mundo, Señor. Sabemos que tú eres nuestro refugio, Dios. Más que un lugar físico, Dios, podemos reconocer que tú, Señor, en ti nos podemos abrigar, en ti podemos llegar, Señor, y acogernos, Señor, sentirnos como en casa, sentirnos libres, sentirnos en paz, Señor. Y hoy oramos, Señor, por todos esos deslizamientos que están pasando, Señor, por todo lo que está pasando en muchas familias, Señor, que tal vez en necesidad, tal vez pierden aún más sus hogares, Señor. Te pedimos que tú proveas, Señor, que tú seas en medio de estas circunstancias, Señor, porque si algo sabemos de ti, Señor, es que tú estás en medio de aquellos que te necesitan, Señor, de aquellos que piden, Señor, ayuda, Dios. Tal vez no la puede dar un hombre, Señor, pero tú sí estás ahí presto para hacerlo, Señor. Así que, Señor, oramos por todas esas dificultades que se están pasando a nivel nacional, Señor, porque tú eres bueno, Dios. Tú eres justo, tú eres ese rey, Señor, que gobierna nuestras vidas, Señor, y gobierna este país, Señor. Sabemos que tú actúas, Señor, en medio de esas circunstancias, Dios. Y te damos nuevamente gracias, Dios, porque eres maravilloso con cada uno de nosotros. Y el día de hoy, Señor, podemos verdaderamente decir que somos felices, porque nos podemos acercar a ti. Somos verdaderamente gozosos, bienaventurados somos delante de ti, Señor, al podernos encontrar un día más contigo, Señor. Y el día de hoy, Señor, te pedimos que guíes nuestro corazón y nuestros pensamientos, Señor, que nos apartes de toda tentación y peligro, Señor. Que seas tú, Señor, usando nuestras manos, que seas tú gobernando todo lo que somos, Señor. Haz de nosotros como tú quieras, Señor. Hoy nos colocamos en tus manos, Señor, para que hagas tú, Señor, en nuestro día como tú quieras. Dirígelo, Señor, como tú quieras, Señor. Si hay alguna circunstancia que tengamos que enfrentar, Dios, prepáranos, Señor.
Prepáranos, Señor, danos esas herramientas, esas armaduras, Señor, para poder enfrentarlo, Señor. Tú sabes bien lo que viene para cada uno de nosotros, Señor, y te pedimos que nos ayudes, Dios. Prepáranos, danos el entendimiento, Señor, las palabras y la sabiduría para actuar en cualquier circunstancia, Señor. Te lo pedimos, Padre Celestial, porque no queremos afrontarlas solos como lo hemos hecho muchas veces, Dios, sino queremos afrontarlas debajo de tu presencia, bajo tu cobertura, Señor, bajo tu amor, bajo tu prudencia, bajo tu bondad, tu misericordia, Dios. Ayúdanos, Señor, a ser como tú, Dios. Si hay algo que queremos llegar o alcanzar o una meta, Dios, es llegar a la altura de tu Hijo, Señor. Síguenos transformando y actuando en medio de nosotros, Señor, para poder actuar, para poder hablar, para poder dirigirnos y para poder enfrentar cada circunstancia, Señor, como tú lo hiciste, Dios. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, Señor, porque nos sentimos abrigados por tu presencia, Señor. Nos sentimos gratos delante de ti, Señor. Y que así como nos sentimos, Señor, en esta mañana y en este tiempo de oración, que así podamos caminar cada momento del día, Señor, sabiendo que tú estás con nosotros, Señor, que no estamos solos, Señor, y que todas las cosas tú las tienes bajo tu control. Así que en esta mañana te damos gracias, Señor, por todo lo que haces en medio de nosotros. En el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Señor, te damos gracias por este tiempo. Queremos finalmente colocar a todas las familias de nuestro país que están pasando por dificultades referente a la ola invernal. De una u otra forma, hoy tú nos haces un llamado como iglesia para estar pendiente de otras áreas que quizá estaban descuidadas. Porque si algo ha tenido el efecto de la pandemia en nuestro país y en nuestra Iglesia Nacional, es interceder mucho por las secuelas y por la enfermedad o contagio del coronavirus, pero nos hemos aislado quizá y hemos desviado nuestra mirada de otras necesidades que el país también tiene y que requiere de la oración de la iglesia. Y como tú haces líneas rectas en caminos torcidos, tú nos estás también llevando a otro panorama y a otra perspectiva de seguir orando por el país de forma integral, porque lo único que está afectando el país no es el coronavirus. Aquí hay una ola invernal que ha tocado a una persona de la iglesia y esta tiene que ser revisada y puesta en oración. Aquí se ha aumentado el índice de maltrato intrafamiliar. El ICBF está recibiendo más niños en adopción. Las encuestas del país muestran que en algunos aspectos de la vida, como la pobreza extrema, el desempleo en la juventud, otras patologías también y otras condiciones referentes a las enfermedades que también pueden tocar la salud de nuestras casas, están siendo muy descuidadas. Y hoy nosotros, Padre Celestial, nos hemos puesto en la brecha y nos hemos parado de frente como guerreros tuyos para poder interceder, Padre Celestial, por las necesidades de nuestro país, sin dejar de reconocer que la pandemia es quizá lo que más nos atañe y nos afana en este momento. Es necesario, Padre Celestial, que nosotros como iglesia también entendamos que hay otra perspectiva, que hay que subir a este monte, como lo decía nuestro hermano Jonathan, para tener una perspectiva diferente. Permite, Padre Celestial, que nuestro corazón sea conectado a tu corazón y que, como el texto de Lucas lo dice, que nosotros oremos para que no entremos en tentación. Tentación que en este tiempo es muy latente, porque ante tanto desastre y ante tanta necesidad aparecen soluciones fáciles, aparecen ofertas de trabajo que quizá no te dignifican a ti, aparecen opciones que pueden solucionar un problema por el momento, no de por vida. Y nosotros muchas veces como hijos las tomamos
no pensando en un futuro, no entendiendo que tú eres un Dios justo y que llegas a tiempo. Yo te doy gracias, Padre Celestial, porque hoy tú nos permites, Padre Celestial, hacer un ejercicio referente a tu palabra de entrada y un ejercicio de salida que haremos a continuación, porque también haremos reposar nuestra mente en otro texto bíblico, para que seas tú confirmando, Padre Celestial, lo que quizás has dado a muchas personas en oración. Yo pongo delante de ti este momento y estos últimos momentos de nuestro tiempo de oración, en los cuales haremos reposar nuestra mente en una idea bíblica que tiene dos vertientes, reconociendo, Padre Celestial, que tú eres el poderoso, que tú nos das la fuerza para poder mitigar el desastre, que tú nos das la paz y la calma aun cuando estemos viendo un panorama que no es el adecuado, y que aun cuando hay problemas, dificultades y aún pérdida en todas las esferas de nuestra vida y en todas las aplicaciones de ella, tú nos das la tranquilidad de saber que así estemos en medio del fango y del desastre, así estemos en medio del fuego, de la inundación, nosotros podemos abrir nuestra boca para adorarte. Ese Dios que sigue secando pozos para que José siga vivo. Ese Dios que a los sacerdotes colocar el pie en el Jordán lo abre. Ese Dios que cuando Moisés alzó la vara y puso la mano hacia el frente en el Mar Rojo también fue abierto. Ese Dios que trabajó con la fertilidad de Sara. Ese Dios que le dio la posibilidad a Elizabeth de ser madre en su adultez. Ese Dios que puso un obstáculo entre Faraón cuando quería tomar al pueblo y el pueblo, es a ese que estamos clamando, al mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Te damos gracias, Padre Celestial, en tu santo y único nombre. Amados, un texto bíblico más en Lucas capítulo 22, y con este cerramos nuestro tiempo de oración. Hoy Dios, no todas las veces tiene que ser así, pero hoy Dios nos da la posibilidad de abrir con la palabra que nuestro hermano Jonathan nos dio en Lucas capítulo 22. Y si no estuviéramos en la iglesia diríamos, qué coincidencia que el mismo texto sea el que yo vaya a utilizar, ¿no? Quizá unos versículos atrás. Cuando nosotros miramos el panorama de Lucas, sobre todo en este capítulo 21, 22, 23 y 24, se encuentra la carga emocional más fuerte referente a un asunto negativo que el Señor Jesús tuvo que vivir. Pero si ustedes se dan cuenta, Lucas capítulo 22 es una enseñanza para los discípulos. En cada uno de los textos que se separa con negrita en la parte de arriba, que entendemos que esto fue puesto por algunos organizadores bíblicos para darnos un orden y para darnos una idea de qué se estaba haciendo, nosotros nos damos cuenta que en cada perícopa, así se llama técnicamente, hay una enseñanza para los discípulos. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es quitar un poco los ojos del Señor Jesús, ¿cierto? Y poner los ojos en los discípulos, que esos somos nosotros, y tenemos que, según mi concepto, aprender algunas cosas. Yo voy a leer precisamente para la situación que nosotros estamos viviendo como familias y que el país está atravesando, dos textos. Yo voy a empezar de atrás hacia adelante. El primero se encuentra en Lucas, capítulo 22, en el versículo 35. Y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Y ellos respondieron: nada. Esta puede ser la situación de muchos de nosotros en este momento, en la situación que está pasando al país. Porque en la oración que yo hacía, yo quiero sacar un poco nuestra mente únicamente de la pandemia. Porque al final siento también que los planes que estamos haciendo están organizados por la pandemia. Porque, le tenemos como tanto temor, y no estoy hablando de no cuidarse, de ser irresponsables,
pero llevamos un año, cumplimos el 8 o el 10 de marzo, y estamos tan enfocados en la pandemia o vacunación, que se nos olvida que el país tiene otro tipo de coyunturas, que también tienen que ser atendidas por la iglesia en oración. Y acá podemos encontrarnos que la escasez es uno de los frutos de la pandemia. Y si sin la pandemia había escasez, ahora imagínate las secuelas de esta pandemia que van a redundar. Entonces, él les hace una pregunta. Ustedes recuerdan quizá en Mateo capítulo 10, cuando hay la misión de los 12, este es el pasaje que él está citando. Cuando él los envía, ¿no? No lleven túnica de repuesto, no lleven oro, no lleven nada. El obrero es digno de su salario. Si ustedes están haciendo las cosas bien conmigo, empiecen a caminar. Y por el camino, todo lo que ustedes necesiten les va a ser dado. Dando una clara alusión a que a nosotros no tiene que preocuparnos lo material, sino el obedecerle a él. Y lo digo así porque Mateo capítulo 10 está hablando de eso. Él les está diciendo, arranquen a caminar. Yo siempre tengo como una idea visual de cómo llegan ellos para que el Señor Jesús les insista en que todo lo que han llevado tienen que dejarlos. Él les va a dar la misión de los 12. Ustedes van a imponer sus manos y la gente va a sanar, van a echar fuera demonios, les doy potestad, les doy todo este tipo de cosas. Y yo me imagino que ellos llegan con algunos maletines de cosas materiales. Y yo siempre que voy a predicar me hago estas ideas visuales, ¿no? Y él los ve y les dice, ¿por qué llevan oro? ¿Por qué llevan este dinero? ¿Por qué llevan bolsa? ¿Por qué llevan túnica de repuesto? ¿Por qué llevan pares de calzado de repuesto? No, porque tú nos estás enviando a una misión. La misión no se suple con lo que lleven en su maletín. La misión no se suple con la plata o el dinero que tengan en su mano. La misión se suple si ustedes me obedecen en todo a mí. ¿Y cómo vamos a comer entonces? El obrero es digno de su salario y de eso me encargo yo. Si ustedes empiezan a obedecer lo que yo les estoy diciendo y es empezar a caminar conmigo, yo me encargo de todo lo de ustedes por el camino. Por eso yo amo el texto bíblico. Esto fue iniciando su ministerio. Han pasado casi 2 años y medio o quizá 3. Y él les hace una pregunta. ¿Recuerdan hace 3 años que los envié atrás a predicar, a echar fuera demonios, a sanar la gente? ¿Algo les faltó? Y yo creo que ellos hacen una remembranza y devuelven como el cassette, como decimos nosotros, y dicen, ¿verdad? No faltó nada. Cuando la gente estaba sin alimento, multiplicaste los peces y los panes. Cuando no había barca, caminabas sobre el agua. Ay, ¿verdad, no? Cuando acusaron un día de que no habíamos pagado los impuestos, tú mandaste a Pedro, sacó un pez, sacó un estatero y pagó. Ay, ¿verdad? Por el camino recogimos todo lo que era necesario para poder vivir. Porque lo más importante es la obediencia al Señor. No el dinero que tengas en tu mano, ni la provisión que tengas en tu maleta o tu mochila. Es lo primero que el Señor muestra. Cuando los envié a cumplir una misión, ¿les faltó algo? Ellos dicen, no faltó nada. Hermano, y estos discípulos no están respondiendo a la loca, porque usted conoce el carácter de ellos. Si les hubiese faltado una cosita así, le dice, bueno, Señor, el 99.9% no faltó, pero usted nos prometió que nos iba a dar esto y no nos lo dio. Pero ellos le están diciendo, no faltó nada. Y él lo puso en Mateo 10. El obrero es digno de su salario. La obediencia a mí es lo que pone el salario en ustedes, no el dinero que tengan en los bancos. Que nosotros entendamos que en esta situación tan caótica que está viviendo el mundo entero, y nuestro país, porque a nuestro país le ha tocado combinar una migración venezolana con una pandemia, ¿sí me entiendes? Con unas enfermedades de base que están brotando. O sea, aquí ha tocado combinar varias cosas. ¿Y qué nos va a faltar? Según lo que dicen los discípulos, no nos va a faltar nada siempre y cuando atendamos a los requerimientos del Señor. Y me quedan 2 minutos para poderte decir el resto. Se encuentra en Lucas, capítulo 22, en el versículo 31 y 32. Dijo también el Señor,
Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú una vez vuelto o confirmado, confirma a tus hermanos. Dos coyunturas presenta el Señor Jesús en este versículo. Primero, Él no llama a Pedro por el nombre que Él le colocó, lo llama por el nombre que Pedro tenía en el pasado, que es Simón, haciendo una clara alusión que cuando el diablo intenta tentarte, intenta tentar o cogerte por tus viejas costumbres, lo que el apóstol Pablo mostró en Corinto y en Roma, ¿cierto? Cuando él habla de esta lucha de la carne y del espíritu, el Señor Jesús siempre tenía, aun cuando le ha cambiado el nombre a los discípulos, cuando está hablando de una cosa coyuntural, lo que decía en el tiempo de oración la hermana Silvia, que habló de las obras de la carne y del fruto del espíritu, él no le dice, Pedro, Pedro, el nuevo nombre espiritual que yo te he dado. Él le dice, si el diablo se va a intentar meter en tu vida, es por tu obra del pasado. Por eso te llamo Simón, no te llamo Pedro, dándonos una clara alusión y una clara explicación de que cuando el diablo intenta tentarte, es por un pasado tuyo que no ha sido resuelto. Entonces aquí hay un claro llamado a cuidado con las cosas del pasado. Y lo segundo, de esos dos versículos que estamos leyendo, sobre todo en el 32, el Señor Jesús no manda un cerco de ángeles para reprender al diablo y para quitar la prueba, sino para aumentar la fe de Pedro. O sea, el diablo está como león rugiente esperando a quien devorar y quiere zarandear a Pedro, aquí, en este pasaje bíblico. Y el Señor Jesús no dice, no, yo voy a orarle al Padre para que te quite la tentación o para que el diablo sea reprendido. Él dice que está orando es para que la fe sea aumentada. El Señor no está dispuesto a sacarnos de la prueba porque esta es necesaria. Él está dispuesto a aumentarnos la fe en medio de la prueba porque con una fe en aumento es que la prueba puede ser superada, no quitándola. Porque si Él quita la prueba, te va a quitar ese cascarón y ese fortalecimiento para poder intervenir en otras circunstancias y otras situaciones. En medio de la dificultad que estés pasando, lo que el Señor va a hacer no es quitarte la prueba. Y en Mateo y en Lucas 22 es recurrente. El hermano Jonathan lo estaba leyendo ahorita. El Señor Jesús estaba en angustia en Getsemaní, no le quitó la angustia, le mandó un ángel para fortalecerle. Pedro, ¿vas a entrar en tentación? No te quito la tentación o el problema, ¿cierto? Te aumento la fe. Dios no está muy acostumbrado a quitarnos del problema, sino a aumentar nuestra fe. Que Dios nos ayude entendiendo que nada nos ha faltado y nada nos va a faltar. Que cuando el diablo intenta meterse es por nuestro pasado que no hemos querido resolver con el Señor y que la fe es la que aumenta, no la prueba la que mengua y se quita. Iglesia, Dios les bendiga y confiando en Dios nos vemos en punto de las 9 de la mañana el día de mañana domingo. Dios les bendiga.